Dios les bendiga. En nuestro caminar eclesial comunitario hacia el Congua Sexto, que se realizará aquí en Zacapa, en los grupos sinodales de reflexión, como primer tema para dar nuestros aportes, tendremos por una iglesia con corazón sinodal para animar la vida del pueblo de Dios. ¿De qué se trata? Se trata de animar la vida del pueblo de Dios desde una iglesia con corazón sinodal, que ciertamente hay que promover y forjar a partir de una respuesta alegre y generosa a los llamados del Espíritu para una conversión permanente. La iglesia con un corazón sinodal nace del bautismo, en el que todos los fieles reciben la llamada a la santidad y a la misión. La iglesia es ese pueblo reunido por Dios, no como individuos aislados, sino en comunión, alimentados por la Eucaristía y animados por el Espíritu Santo. La sinodalidad como un estilo de vida eclesial más evangélico nos lleva a caminar junto con Cristo y hacia el reino de Dios en unión con toda la humanidad. Además de una espiritualidad sinodal, planteamos aquí la importancia de esa herramienta llamada conversación en el Espíritu, que va abriéndose camino entre las comunidades para ayudar a edificar esa iglesia con un corazón sinodal con la que todos soñamos y anhelamos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué actitudes y conductas tenemos que abandonar de una vez por todas? ¿Y cuáles deberíamos suscitar para lograr que las reuniones pastorales y de iglesia sean espacios para dialogar abiertamente, oportunidades para discernir críticamente y lugar para decidir audazmente, como nos dice el documento final número 28? Somos pueblos empobrecidos, entonces, ¿por qué no logra la opción preferencial por los pobres ser fuerza que anime la vida del pueblo de Dios? Documento final 19. ¿Qué opciones tendríamos que asumir para hacer de la iglesia una voz profética en el mundo de hoy? Documento final 47. La buena noticia que nos encontramos. El primer día de la semana la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Juan 20, 1, 2. ¿Qué nos dice la voz de los padres y madres sinodales? Cada uno busca al Señor a su manera. En la mañana de Pascua encontramos a 3 discípulos: María Magdalena, Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Cada uno de ellos busca al Señor a su manera. Cada uno tiene su propio papel en el amanecer de la esperanza. María Magdalena está impulsada por un amor que la lleva, la primera, al sepulcro. Advertidos por ella, Pedro y el discípulo amado se dirigen hacia el sepulcro. El discípulo amado corre con la fuerza de la juventud. Busca con la mirada del que intuye primero, pero sabe ceder el paso al mayor que ha recibido el encargo de guiar. Pedro, agobiado por haber negado al Señor, espera la cita con la misericordia de la que será ministro en la iglesia.
María permanece en el huerto. Oye que la llaman por su nombre. Reconoce al Señor que le envía a anunciar su resurrección a la comunidad de los discípulos. Por eso la iglesia la reconoce como apóstola de los apóstoles. Su mutua dependencia encarna el corazón de la sinodalidad. Documento final 13. Llamados para dar testimonio al mundo de la resurrección de Jesús. La iglesia existe para dar testimonio al mundo del acontecimiento decisivo de la historia, la resurrección de Jesús. El resucitado trae la paz al mundo y nos da el don de su espíritu. Cristo vivo es la fuente de la verdadera libertad, el fundamento de la esperanza que no defrauda, la revelación del verdadero rostro de Dios y del destino último del hombre. Los evangelios nos dicen que para entrar en la fe pascual y ser testigo de ella, es necesario reconocer el propio vacío interior, las tinieblas del miedo, de la duda y del pecado. Pero quienes en la oscuridad tienen el valor de salir y ponerse a buscar, descubren realmente que son buscados, llamados por su nombre, perdonados y enviados junto a sus hermanos y hermanas. Documento final 14. Teología. El bautismo es la puerta de entrada al pueblo de Dios. Somos la iglesia, pueblo de Dios, sacramento de unidad, para ser fermentos de transformación en la historia, uniendo a los pueblos y avanzando hacia la plenitud de vida en Dios. En esa dinámica del pueblo de Dios, la importancia del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es decisiva y determinante para nosotros, porque de él brota la identidad del pueblo de Dios al que nos alegramos de pertenecer y que se va realizando en la historia como llamada a la santidad y como envío en misión para invitar a todos los pueblos a acoger el don de la salvación. Del bautismo en el que Cristo nos reviste de sí mismo y nos hace renacer por el Espíritu como hijos de Dios, y es además desde esa fuente de vida de donde nace la iglesia sinodal misionera que estamos llamados a forjar hoy, iluminados por el misterio de la Santísima Trinidad. Recordemos que toda la vida cristiana tiene su fuente y su horizonte en el misterio de la Trinidad, que suscita en nosotros el dinamismo de la fe, de la esperanza y de la caridad, que nos impulsa hacia la comunión con Dios, con los demás y con la creación. Pueblo de Dios en camino hacia el reino. Somos ese pueblo de Dios en camino hacia el reino, que en nuestras comunidades nos alimentamos continuamente de la Eucaristía, fuente de comunión y de unidad, con el fin de fortalecer nuestra caminata por la vida y nuestro empeño por forjar una sociedad diferente y mejor. El proceso sinodal que hoy vivimos ha de hacernos experimentar el sabor espiritual de ser pueblo de Dios, viviendo en contextos y culturas diferentes, favoreciendo la unidad y la comunión sin dañar la diversidad.
Como pueblo de Dios somos el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. Esa toma de conciencia de ser pueblo de Dios debe ser cultivada con creatividad para generar una dinámica de sinodalidad como estilo de la misión que estamos llamados a realizar en el mundo. Por eso la sinodalidad es el caminar de los cristianos, juntos y alegres con Cristo y hacia el reino de Dios en unión con toda la humanidad. Esto implica la apertura a reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, favorecer la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, ser capaces de llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y saber tomar decisiones en el marco de una corresponsabilidad diferenciada según los diversos carismas, dones y ministerios. En esta dinámica de sinodalidad, los pobres son protagonistas. Si en el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, los marginados y excluidos, el corazón de la Iglesia también los debe tener, porque ella está llamada a ser pobre con los pobres y a escucharlos y considerarlos sujetos de evangelización. Una iglesia con corazón sinodal. Una iglesia con corazón sinodal será capaz de escuchar los llamados del Espíritu Santo a la conversión en todas sus direcciones, por donde el Espíritu empuja a la iglesia. La conversión a la que somos llamados es entendida como cambio de mentalidad en la vida para que ésta tenga sentido, asumiendo el estilo de Jesús y encarnando en la historia la propuesta del Evangelio para que los pueblos tengan vida auténtica. Una iglesia con corazón sinodal es misionera por naturaleza, pues está orientada hacia la misión que Cristo confió a la iglesia en el Espíritu para el mundo. Por eso afirmamos que la sinodalidad es parte de la identidad profunda de la iglesia que la hace estar cerca de todos y de todos, sin diferencia de personas, predicando, enseñando, bautizando, celebrando la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para responder concretamente al mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Una iglesia de corazón sinodal promoverá la vida en comunidad, ayudará a superar el individualismo, cultivará relaciones de fraternidad universal y amistad social. Permitirá experimentar la riqueza de ser pueblo de Dios en la diversidad de las culturas y contextos, promoviendo el diálogo con las tradiciones religiosas y las culturas del mundo, reconociendo en ellas semillas del Evangelio. Recorre los caminos de la fe y es sostenida por la Virgen María, los apóstoles, los mártires y los santos que nos acompañan en la misión de anunciar la buena nueva en el mundo de hoy. No olvidemos que para forjar una iglesia con corazón sinodal, capaz de animar la vida del pueblo de Dios, es importante abrirle paso a una espiritualidad sinodal que nos permita descubrir que la sinodalidad es, ante todo, una disposición espiritual que impregna
la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. También descubre que una espiritualidad sinodal brota de la acción del Espíritu Santo y requiere la escucha de la palabra de Dios, la contemplación, el silencio y la conversión del corazón. Conversación en el Espíritu, una mediación que no solo fortalece el corazón sinodal del pueblo de Dios, sino que al mismo tiempo enriquece la espiritualidad. Es la conversación en el Espíritu, que aún con sus limitaciones resulta fructífera para permitir la escucha y el discernimiento de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7 y documento final 45. Durante la fase de preparación y luego en la celebración del sínodo sobre la sinodalidad, la conversación en el Espíritu fue una práctica que ha provocado alegría, asombro y gratitud, y se ha experimentado como un camino de renovación que transforma a las personas, a los grupos y a la iglesia. La palabra conversación, afirman los padres y madres sinodales, expresa algo más que un mero diálogo. Entrelaza armoniosamente pensamiento y sentimientos y genera un mundo de vida compartido. Por eso puede decirse que en la conversación está en juego la conversión. La conversación en el Espíritu como herramienta en mano de las comunidades recoge además un dato antropológico que se encuentra en pueblos y culturas diferentes, unidos por la práctica de reunirse solidariamente para tratar y decidir sobre cuestiones vitales para la comunidad. En este contexto resulta asombroso reconocer que la gracia lleva a término esta experiencia humana de conversar en el Espíritu, lo cual significa vivir la experiencia de compartir a la luz de la fe y en la búsqueda del querer de Dios en un clima evangélico en el que el Espíritu Santo puede hacer su voz inconfundible. En conclusión, desde una iglesia con corazón sinodal podremos animar la vida del pueblo de Dios para que la iglesia mantenga viva la identidad del signo y sacramento de unidad en el mundo y esté enraizada en la vida sacramental que la nutre y la pone en salida hacia las periferias existenciales, culturales y geográficas. Y hablando de la conversión, ¿qué opciones debería hacer nuestra iglesia local para tener un corazón sinodal? ¿Qué dificultades encuentra la iglesia, pueblo de Dios, para implementar las asambleas sinodales en sus propios contextos? Y por último, ¿qué frutos esperarían en nuestras iglesias locales de la implementación de la conversación en el Espíritu? Que Dios les bendiga.